tardes. Un gusto muy grande estar aquí frente a ustedes después de mucho tiempo de haber salido del departamento de la facultad. Esta tesis está dirigida por los profesores Sergio Gonzalo Jiménez Vargas y Jorge Enrique Dueñas Luna. Se enmarca, en un campo que se llama dialectometría, que está asociado con la dialectología. ¿Y cuál es el objetivo de la dialectometría? El objetivo de la dialectometría es interpretar la realidad geolingüística a través de los datos recogidos, en fuentes como atlas lingüísticos y corpus geolocalizados. Disculpen un segundo que está sonando el celular. Esos datos de los atlas, la dialectometría los matematiza para encontrar distancias dialectales y a través de esas distancias dialectales presentar resultados para que los lingüistas hagamos análisis. Esos resultados son mapas y dendrogramas que relacionan cada una de las localidades con una identidad dialectal, con una identidad lingüística. ¿Cuál es el proceso fundamental de la dialectometría? La dialectometría por lo general se basa en establecer un territorio y una variedad lingüística de base. Como variedad lingüística de base por lo general se trabaja en lenguas nacionales y en esa variedad lingüística de base y en ese territorio se escogen unos puntos para hacer encuestas lingüísticas o tomar datos del corpus y se escogen un grupo de normas y de ese grupo de normas se hacen una serie de mediciones basadas en tablas dialectométricas, que son las tablitas que ustedes pueden ver aquí abajo. Bueno, entonces les estaba poniendo un ejemplo de tipos de normas que se pueden escoger: yeísmo, voceo, ceseo, formas de decir determinada palabra, y lo que hace la dialectometría es escoger esas normas y buscar una representación matemática de ellas. La representación matemática puede ser presencia o ausencia, frecuencias de uso, en caso de que sean variantes de una palabra, por ejemplo, las distancias fonéticas que hay entre una palabra y otra, y se organizan básicamente en la tabla las variantes lingüísticas, las localidades, y en los puntos de cruce se pone el valor de cada una de las variantes en determinada localidad. Una vez que tenemos esa tabla, lo siguiente que se hace es, a través de teorías y medidas de distancia, formular una tabla de distancias, y con esa tabla de distancias se calculan por métodos de agrupación qué localidades están lingüísticamente relacionadas con qué otras localidades, o cuál es la cercanía o la diferencia entre diferentes localidades. Pequeño repaso de cómo ha evolucionado. La dialectometría nació en 1973, cuando el profesor Jan Segui se dio cuenta de que las técnicas que se tenían para medir los dialectos eran muy subjetivas. Él pone una metáfora que es más o menos como ustedes ponen a un caminante a hacer el recorrido entre Bogotá y Tunja y que él les vaya dando sobre su apreciación una medida de la diferencia de las hablas a medida que va llegando a determinado pueblo y va haciendo las preguntas. Entonces él decía, esto no puede ser así, no pueden ser medidas subjetivas, tenemos que encontrar una medida objetiva y matemática para hacer estas cuentas. Lo que él propuso, porque en esa época se trabajaba, básicamente los datos que tenían los dialectólogos para trabajar eran los que se habían recogido en los atlas lingüísticos, fue convertir todos los datos de cada atlas lingüístico en una de las tablas que yo les acabo de mostrar anteriormente. En el desarrollo de ese trabajo, una de las escuelas que siguió trabajando mucho con atlas y que desarrolló mucho el trabajo con atlas fue la escuela de Salzburgo, en especial el profesor Hans Gebel, cuya principal innovación fue empezar a hacer esas tablas en computador y empezar a darse cuenta que había métodos que le iban a permitir hacer los cálculos de una manera mucho más sencilla en el computador. Eso comenzó en 1982, en los años 80, en los años 90 comenzó a aplicar las técnicas a muchos atlas lingüísticos de Europa
especialmente atlas lingüísticos de lenguas romances, y comenzó a refinar las técnicas para hacer esos cálculos a computador, y el resultado final, digamos, que tuvieron fue que el profesor Edgar Heimer de la Escuela de Salzburgo crea un software que se llama Visual Dialectometry, que básicamente le permite a uno sacar las tablas, sacar los cálculos y producir los mapas de una manera muy sencilla. En 1998, en los años 2000, ya comenzamos a tener acceso a muchos corpus lingüísticos de Internet. Y comienza a haber muchos datos lingüísticos ya geolocalizados que no están dependiendo de los atlas y que no están dependiendo de encuestas lingüísticas previas. Entonces se comienza a problematizar todo el trabajo que se ha hecho con los atlas y comienzan a aparecer de ahí para adelante, digamos, como nuevas formas de dialectometría basada en corpus que se dan cuenta de muchos problemas que había en la dialectometría pasada y en la dialectología pasada. Entonces vemos que en 2004 los profesores Nerborn y Heringan proponen otras formas de medida. El profesor Gebel y el profesor Segui habían propuesto medidas de normas lingüísticas como presencia y ausencia. Entonces las tablas dialectométricas era, en esta ciudad ocurre 1, en esta ciudad no ocurre 0. Ellos comenzaron a decir, bueno, eso puede servir para variantes precisas, pero si lo que necesitamos medir es cuánto cambia una variante, por ejemplo, si tenemos las variables de cómo se dice en Colombia el plural de pies, y tenemos elisión total de la S o aspiración, o tenemos un cambio morfológico para decir pieses, ¿cómo medimos eso? Entonces ellos comenzaron a meter otros tipos de medida mucho más relacionadas con las medidas computacionales, y ese fue, digamos, como el gran aporte de ellos. Luego, en la escuela de Groninger, que está muy interesada en el trabajo de dialectología con corpus, se dieron cuenta que había otra cosa aún más importante en toda la dialectometría, y es que no hay un patrón de medida fundamental para medir el cambio entre dialectos. Ellos propusieron una técnica, por lo menos, para comparar varios métodos y saber cuál es el que daba los mejores resultados. También una técnica automática, porque las técnicas anteriores se basaban en comparar los resultados con la opinión de un experto. Y eso es funcional. Los lingüistas, cuando somos dedicados a nuestra profesión, podemos dar conceptos muy buenos de cómo es la realidad del mundo, pero hay dialectos y variantes que no tienen expertos. Entonces, en eso es cómo se hace. Entonces, ellos propusieron un método matemático. Luego, en la Universidad de Leuven, el profesor Griff y su equipo se dieron cuenta que otro de los grandes problemas era que si estábamos trabajando con corpus estábamos ignorando muchas cosas del trabajo estadístico. Entonces propusieron toda una metodología de trabajo estadístico para empezar a sacar, digamos, como cuentas reales de las diferencias entre los dialectos. Y en 2017, apenas el año pasado, descubrieron un método fenomenal que resuelve la mayor parte de los problemas del proceso. El método se llama criterio de independencia de Hilbert-Smith y es, digamos, como el corazón de mi trabajo. Vamos a ver qué problemas tiene la dialectometría. El primer problema grave, de la cual todos los dialectólogos se habían dado cuenta, aquí cito al profesor Montes, es que la determinación de cuántos y cuáles son los dialectos de una lengua depende de las normas que se elijan. Entonces, si nosotros, por ejemplo, escogemos elisiones de la S en Colombia, ya podemos darnos una idea así a grandes rasgos de cuáles son los resultados que nos va a dar la investigación. Si nosotros escogemos formas de voceo en Colombia, nos vamos a dar cuenta que ya con solamente pensar eso y sin necesidad de ser lingüistas vamos a identificar regiones de Colombia donde eso ocurre. Pero a nivel de método científico, este problema metodológico de la dialectología y de la dialectometría es muy problemático, porque básicamente lo que nos está diciendo es que nosotros estamos preseleccionando los datos y obviamente los resultados que obtenemos tienen que ver con los datos que escogimos. Para los dialectólogos la cosa es un poquito diferente porque pues ellos tenían que seleccionar, no tenían un corpus inmenso, tenían que seleccionar dentro de su conocimiento qué normas, pero el problema es que la dialectología heredó eso, o sea, ellos queremos en dialectología hacer mediciones precisas, pero seguimos cogiendo las normas que ya están en la bibliografía. Entonces, si cogemos las normas que ya están en la bibliografía, pues obtenemos los resultados que dan en la bibliografía.
El ejemplo que pongo ahí, si tenemos dos oraciones, ¿de dónde sos vos, parce? Y vos, boludo, ¿de dónde sos? Escogemos esas dos como normas para dividir el español de América. Podemos identificar los dialectos, sabemos de dónde vienen y no tenemos que hacer más investigación. O sea, si la hacemos seguramente vamos a obtener lo que estamos pensando. Pero hay otra cosa más importante. Ellos tenían que obtener los datos a través de encuestas, pero nosotros ya tenemos en las redes sociales una representación del lenguaje mucho más directa. Si nosotros preseleccionamos las normas, vamos a ocultar muchos fenómenos que están en la realidad y que nosotros no escogimos sencillamente porque ya teníamos las normas preseleccionadas de la bibliografía. En nuestro corpus, por ejemplo, las dos medidas más importantes que organizaron el corpus nos dieron que las dos palabras que tienen más alto índice geográfico en Colombia son no joda, pegado, y hombre. Eso quiere decir que nosotros no preseleccionamos nada, eso lo dieron los números, pero ahí ya nos podemos dar cuenta de una de las principales divisiones del español de Colombia. Ay, siempre me pasa esto. El problema 2 es la preselección de parámetros. Resulta que todos los métodos dialectométricos dependen de parámetros matemáticos y lingüísticos que uno los cambia y el resultado cambia. Eso hace que los investigadores frecuentemente seleccionen los parámetros que más les convienen, no estoy diciendo que lo hagan a propósito, pero cuando uno quiere que el resultado coincida con la opinión de un experto, pues cuadra el parámetro para que la opinión del experto coincida. El ejemplo más claro que se puede hacer de esto son los métodos de agrupamiento con los cuales se obtienen los mapas de división dialectal. Todos los métodos de agrupación tienen un parámetro. El más sencillo, por ejemplo, es cuántos grupos quiere escoger uno. Entonces, uno puede decir que todas las localidades, todos los pueblitos sean cada uno un dialecto separado y obtiene que todos los pueblos son un dialecto separado. O que todos hagan parte de un grupo, entonces todos hacen parte de un grupo. O uno pone un número intermedio y obtiene el resultado básicamente que uno quiera. Este problema también es complicado en dialectometría y viene del trabajo con los atlas. Cuando se escogen los datos de los atlas, por lo general en dialectometría, suele escoger el investigador a ojo la variable que le sirve por distribución geográfica. A ojo, mira el mapa y dice, esta variable me representa tal dialecto, ergo escojo esta. Pero cuando uno está trabajando con corpus lingüísticos muy grandes, no tiene la menor idea de cómo están distribuidos. Cuando ellos hacen las tablas dialectométricas, se olvidan completamente de la distribución geográfica. Como les digo, eso funciona cuando uno trabaja con atlas porque uno ya vio el mapa. Pero cuando uno está trabajando con datos que están geolocalizados y que uno no ha visto, tiene que ingeniarse de alguna manera, digamos, como más efectiva de detectar esos patrones geográficos. En la primera fila, ven ustedes primero que todo que las letras que están en cada una de las posiciones de esta isla imaginaria marcan el nombre de un pueblo, el nombre. ¿Listo? En la primera fila pueden ver patrones que no nos sirven para determinar una distribución dialectal. ¿Por qué? En el primer patrón, la variable está presente en todo el territorio. Pues no nos sirve, está presente en todo el territorio. Y en C y en D, ustedes pueden ver que el patrón es más o menos aleatorio, no se puede identificar que en realidad alguna de esas variables esté conectada con variables geográficas. La segunda fila nos muestra patrones que evidentemente están relacionados con variables geográficas. Podemos ver una división más o menos norte-sur en todas esas distribuciones de patrones dialectales. Y aquí viene el detalle. Supongan que cogemos la isla de arriba, que cogemos todos los pueblitos, los barajamos y los volvemos a ubicar sobre el territorio. Ese es el resultado que tenemos acá. Y en cada una de las filas, en la fila de abajo lo que tenemos es la misma distribución que está arriba, pero con los pueblos barajados. Los métodos de dialectología tradicional, si nosotros comparáramos la gráfica E con la gráfica I, nos dan los mismos resultados. Si nosotros hacemos una tabla dialectométrica en la que solo se tenga cuenta el nombre del pueblo y no la posición del pueblo en el territorio, entre E y I no nos va a dar ninguna diferencia y entonces los mapas dialectales que nos van a dar deberían ser similares. Entonces, como se dan cuenta, si nosotros quitamos de las tablas dialectométricas la variable geográfica, nos fregamos porque los resultados no nos están distinguiendo en realidad qué es un patrón real de un patrón aleatorio. Entonces, aquí está el ejemplo. El patrón real está en E. En I
puede ser un patrón real o un patrón aleatorio, pero si nosotros no tenemos en cuenta cómo están ubicadas las variables geográficas, si nosotros quitamos las variables geográficas, pues los dos resultados en un proceso dialectométrico serían los mismos. Además hay un problema adicional, y es que todos estos métodos están pensados como si los datos geolingüísticos fueran lineales, y resulta que ni los datos geográficos son lineales, por lo general son curvas, ni los datos lingüísticos son lineales. La mayor parte de distribuciones de la mayor parte de variables lingüísticas obedecen a la ley de Zipf, que no es lineal tampoco. Y la mayor parte de los métodos no tienen en cuenta esto. Y el problema más grave de la dialectometría es que pretende ser una ciencia de medición, pero le hace falta lo más importante que tiene una ciencia de medición. Si nosotros vamos a medir una distancia o un tamaño con una regla, y la regla está graduada en milímetros, nosotros sabemos que la mínima unidad de medida que nosotros podemos medir es el milímetro, y que el error que podemos obtener es un error de por lo menos 1 milímetro, un error inferior a 1 milímetro. En dialectometría no existe hasta el momento ninguna medida que nos reporte ese tipo de resultados. O sea, nos dan los mapas se supone que están medidos, de maneras matemáticas, pero tienen el grave problema de que aunque el resultado esté ahí, nosotros no sabemos qué grado de error o tolerancia tiene esa medida que nos dieron. Entonces resulta que cuando se trabaja con corpus, cuando se trabaja con estadísticas grandes, la estadística nos ofrece una medida de significancia del resultado, que puede ser equivalente a lo que en métrica es como el error. Esa medida en ciencia se llama valor P, y lo que nos viene a decir el valor P es cuál es la probabilidad de que los patrones que nosotros estamos viendo hayan ocurrido por accidente. Por ejemplo, si estamos midiendo en medicina un tratamiento y nos da un valor P inferior a 0.05, eso quiere decir que la probabilidad de que nuestros pacientes se hayan curado por coincidencia al mismo tiempo que se hizo el tratamiento es solamente del 5%. O sea, el tratamiento fue efectivo, solamente hay una posibilidad del 5% de que hubiera sido una intervención divina a la curación de los pacientes. Uy, se ve terrible. Ahora, veamos el estado de las cosas. Desafortunadamente no se ve mucho, pensé que sí iba a haber más. Pero bueno, tenemos problema 1, que es la preselección de las variantes. De eso, todos los que han trabajado en dialectología y en dialectometría lo han sabido, el profesor Coseriu, el profesor Montes, y ahora entremos al problema 2, el de los métodos paramétricos. Resulta que, esa diapositiva se pasó, no, resulta que cuando el profesor Nerborn se dio cuenta efectivamente que manejar parámetros, era problemático porque cambiaba los resultados y que había que tener algún patrón de medida, alguna manera de saber qué parámetros eran buenos y qué parámetros no. Y también se dio cuenta de que no se estaba reportando la certeza de las medidas. El profesor Griff se dio cuenta de que aparte de todo se estaban ignorando las variables geográficas, y entonces lo que hizo fue introducir en su método unas medidas que se llaman medidas de autocorrelación geográfica, que nos permiten medir qué tan relacionada está una variable lingüística con su distribución en el territorio. Y aparte de todo, esas pruebas de autocorrelación geográfica, como son medidas estadísticas, como son test estadísticos, nos dan una medida del valor P. Por este lado está el profesor Nguyen, que apenas el año pasado descubrió cuál es el mejor método de correlación espacial de todos. El método es el criterio de independencia de Hilbert-Smith. Es buenísimo porque resuelve la mayor parte de los problemas. El método no es paramétrico, o sea, nosotros no necesitamos escoger ningún parámetro ni convencer a nadie de nada, se le meten los números al método y el método da un resultado que siempre va a ser el mismo si los datos son los mismos. No lo podemos variar a voluntad. Resuelve el problema 3 porque el método es precisamente para correlacionar las variables lingüísticas con las variables geográficas. Resuelve el problema 4 porque es un método basado en kernels, que eso implica, ya los voy a explicar, que a él no le importa que los datos vengan lineales o no vengan lineales, él se ingenia las maneras de linealizarlo. Y el problema 5, que es la certeza, pues como es una prueba estadística, el resultado nos da una prueba de certeza. ¿Cuáles son los objetivos de trabajo?
Plantear un método dialectométrico que trabaje sobre corpus léxicos geolocalizados y ofrezca como resultado final unas zonas de transición dialectal estadísticamente significativas. Conseguir una medida de diferenciación dialectal que utilice el menor número de parámetros para su cálculo y se asocia a una medida de confianza estadística. Aplicar el método a un corpus léxico geolocalizado tomando Twitter y restringido al territorio colombiano y ofrecer una representación geográfica de los resultados del método. Pero aún más importante, nosotros no vamos a trabajar sobre normas preestablecidas. El método matemático las va a escoger. ¿Cuál es la inspiración del método? La inspiración del método viene de la ecología. En la ecología hacen un trabajo para determinar en dónde cambia un ecosistema y empieza a ser otro. Ese concepto se llama ecotono, de ahí que utilicemos el concepto de dialectono. Ahí doy 4 definiciones más o menos de dialectono, 2 definiciones de dialectono, y de esas 2 definiciones, las definiciones que produje para mi tesis, que son glosotono y dialectono. El glosotono lo utilizamos porque ustedes saben que en lingüística utilizamos un concepto que es una línea fronteriza que rodea un área de vigencia de una norma dialectal. Entonces, tenemos a Livingston que decía que los ecotonos eran líneas que conectan puntos de cambio acumulados o abruptos entre ecosistemas. Entonces, el glosotono es una línea que acumula los cambios acumulados o abruptos entre variedades lingüísticas. Y tenemos a Hopkins que dice que no es una línea sino es una zona, porque en realidad tanto los dialectos como los ecosistemas no es que ustedes se encuentren en la frontera donde cambia, hay un espacio donde cambia. Entonces, a ese concepto nosotros lo llamamos en el equivalente lingüístico dialectono. Esta adaptación del concepto de ecotono a la lingüística fue propuesta por la profesora Luberink en 2013. ¿En qué consiste el método? En, primero que todo, no utilizar atlas, sino corpus geolocalizados, para evitar el sesgo en la selección de las normas. Si utilizamos un atlas, otra vez, ya tenemos las normas preseleccionadas, nos va a dar el resultado que nos da el atlas. Utilizar el criterio de independencia de Hilbert-Smith para seleccionar las normas. Como el método es no paramétrico, no lineal, se puede ampliar a vectores de cualquier dimensión, reporta significancia estadística para seleccionar objetivamente las normas con alta correlación geográfica, resulta que soluciona completamente la mayor parte de los problemas. Solo nos faltan 2 chiquitos, que ya los voy a explicar, que es el problema de agrupación. Sí, solo nos falta básicamente el sistema de agrupación. Listo, al agrupar en la mayor parte de métodos se utilizan, espere, porque ya con el tiempo me perdí. Como les había dicho, la mayor parte de métodos agrupan muchas localidades en un solo dialecto. Para agrupar esas localidades utilizan un parámetro. Entonces nosotros no vamos a reunir muchas localidades, las vamos a comparar de parejas. Y bueno, para sacar esa agrupación utilizamos el valor de correlaciones de otra prueba estadística que se llama Wilcoxon. Ahí están todos los datos de la recogida del corpus y todo el esfuerzo que se hizo para recogerlo. El corpus es recogido de Twitter. Es hasta el momento que sepamos el corpus léxico más grande del español de Colombia que tenemos. Ahora, ¿cómo funciona HSIC? ¿O para qué nos sirve HSIC más bien? HSIC lo que hace es detectar de manera automática a través de una cantidad qué tan correlacionada está una variable con su distribución en el territorio. Supongan que eso es un mapa idealizado de Colombia. Si ustedes se dan cuenta, la zona roja, ABCD, está todo pegadito y nos dio un HSIC más alto que la zona en donde la distribución de la variable geográfica estaba más esparcida por el territorio. Ese valor es más pequeño. Entonces se puede concluir solamente con esa prueba estadística que el cuadrito de este lado, que la distribución de este lado está más correlacionada geográficamente que la distribución del otro. Aquí estos son los valores que nos dieron para las 10 primeras palabras con más alto HSIC del corpus. Y si ustedes se dan cuenta, nada más en esas 10 palabras ya se puede distinguir que hay una división dialectal clara. No joda, hombre, muy, vaina, pechiche, pa, pues, cacho, naiden y compadre. Nosotros no seleccionamos ninguna, no preseleccionamos ninguna. Ahora sí, ¿cómo funciona el HSIC? El HSIC lo que hace es coger 2 tipos de datos, las distribuciones de 2 tipos de datos, y hacer una operación matemática que se llama transformación de kernel, en la cual ninguno de los 2 datos es lineal. Si se dan cuenta, el dato de la distribución geográfica de arriba es una curva y el de abajo, digamos que son los valores de frecuencia en cada punto del territorio. Él hace una multiplicación con un kernel gaussiano, unas cosas matemáticas que pueden ver más profundamente en la tesis,
Y el punto es que lo transforman en un espacio infinito, y ustedes saben que en el infinito todas las posibilidades son posibles, y una de las posibilidades es que las dos variables sean lineales. Cuando hay dos variables lineales que se pueden poner una en correlación con la otra, sencillamente calcular, digamos, como la sombra de la proyección sobre un plano es la forma de ver cómo covarían una con respecto a la otra. Ya se me acaba el tiempo, pero entonces el siguiente punto es cómo se agrupan, después de que tenemos esos valores de HSIC y todo el listado de palabras. Entonces ya tenemos un listado de palabras con alto valor, con alta correlación geográfica. Comparamos localidad por localidad con un método que se llama Wilcoxon, que el método consiste en como mirar los datos en un espejo. No sé si ustedes alcanzan a ver las bolas rojas y azules. Imaginen que el punto central es el espejo. Lo que hace Wilcoxon es tratar de ver qué tanto se parece el espejo, la imagen a la imagen, los datos a su imagen en el espejo. Cada uno, digamos que es un dialecto. Si las dos imágenes en el espejo son los dialectos de dos localidades y son iguales, pues una de las cosas que se puede concluir es que son parte del mismo dialecto. Pero es importante saber que esta prueba estadística no nos dice, lo que nos dice básicamente casi siempre es la probabilidad de que no sean parte del mismo dialecto. Bueno. Con el número que nos produce Wilcoxon, nosotros trazamos los dialectonos. Entonces, hay, ¿cuánto tiempo? ¿5? Con los datos que nos dan los dialectonos, nosotros hacemos un mapa en el que trazamos líneas que dividen dialectos. Cada una de las figuras de ajedrez representa un dialecto. Entonces pueden haber varios casos. Puede haber un caso como el de caballo negro rey, donde se nota que los dialectos son muy distintos, pero puede haber casos borrosos, como des en cuenta que donde están los peones se nos cruzaron dos fichas de parqués. Entonces el método matemático no sabe si son fichas de parqués o si son dos peones. Entonces, la ventaja de nuestro método matemático es que ahí no se dibuja nada, porque lo que nos está diciendo es, no sé, se parecen, pero yo no me atrevo a decir qué tan diferentes son. Este es el mapa de dialectonos de Colombia. Voy a alcanzar. Este es el mapa de dialectonos de Colombia. Entonces, ¿qué es lo que tienen ahí ustedes? Las líneas que están supremamente marcadas y gruesas son líneas que con el 95% de probabilidad, sobre datos de Twitter tomados de 2010 a 2017, marcan una diferencia dialectal léxica entre los territorios. Si ustedes se dan cuenta, la zona más fuerte de dialectonos es esta, que ustedes ya se imaginarán qué dialectos separa. Ahora, esto es un método matemático que se supone que en teoría su objetivo no es compararse con los estándares de oro que ya han dado, pero ¿qué pasa si los comparamos? Esta es la propuesta del Instituto Caro y Cuervo y allá están los dialectonos sobrepuestos. Ustedes podrán darse cuenta que a pesar de que los métodos son muy distintos, estos datos fueron tomados de 1940 a 1980, fueron tomados con técnicas geolingüísticas de encuesta, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de eso, si ustedes se dan cuenta, los dialectonos, y especialmente el dialectono más importante que es este, siguen marcando una zona de cambio en estos momentos. O sea, el método, sin tener nada que ver ni siquiera con los datos, tras del hecho se parece a los estándares de oro. Ahora, comparados con otras técnicas dialectométricas, esto es un trabajo con técnicas dialectométricas tradicionales, y se pueden dar cuenta que por lo menos en las zonas más críticas, que son las que están marcadas aquí, sigue funcionando. Este trabajo fue presentado en la conferencia SINLINK 2018 y fue seleccionado para su publicación en Lecture Notes in Computer Science, gracias a los profes que me colaboraron ahí con la publicación. Los corpus de frecuencia, ¿cuáles son las contribuciones que se han hecho aparte del artículo? Los corpus de frecuencias de los datos están publicados en datos abiertos del Estado, ustedes se los pueden descargar y pueden hacer sus propios análisis. La selección de las 15.938 palabras más altas de ese corpus también están publicadas. El código para realizar los estudios está publicado. El mapa de glosotonos y las propuestas de análisis y comparación están en la tesis. Este trabajo sirvió para que participara con el profesor Sergio y el profesor George en un artículo en coautoría para detección automática de palabras regionales en América. Estoy presentándoles a ustedes esto ahora.
¿Cuáles son las conclusiones? Hasta donde sabemos es el primer método dialectométrico basado en corpus que reporta el p-value, o sea, un valor de certeza estadística, hasta la agregación de los datos. O sea, en todas las partes del proceso reporta los valores de certeza estadística. El método, aparte de todo, maneja bastante bien el desbalance de los corpus. Como el corpus está recogido en Twitter, entonces hay localidades como Bogotá que tienen cientos de millones de palabras y corpus de pueblos muy pequeños que tienen apenas miles, pues el método maneja bastante bien esa diferencia entre los corpus. Es realmente un método de medición porque reporta una medida de certeza asociada a la medida, distingue patrones reales de aleatorios y pudimos ver que tras del hecho se ajusta más o menos bien a los patrones de oro. Puede trabajar con datos no lineales, es un trabajo interdisciplinario que conjuga lingüística, computación y geografía. Abre muchas nuevas perspectivas de investigación, en principio porque se está trabajando con corpus que no tuvieron previamente ningún trabajo lingüístico. O sea, el trabajo lingüístico sigue de aquí para adelante, ¿sí? Consideramos que evidentemente extiende el estado del arte de la dialectometría y la conclusión de este trabajo y la aplicación a otras lenguas, porque una de las ventajas es que como el trabajo no depende de normas lingüísticas, se puede utilizar al mismo tiempo para hacer un análisis dialectométrico de todo idioma que haya en Twitter, sin modificaciones, porque como nosotros no tenemos que seleccionar normas, tampoco tenemos que seleccionar el idioma. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Conclusiones? Me pasé como por media hora.